Ok, vamos a ver entonces lo que sería la última parte de esta unidad. Recuerde que lo de las avitaminosis, el raquitismo y la otra no recuerdo cuál era la patología, también va para el examen, lo que les envié en el cuadrito. Hoy vamos a ver la última parte que sería diabetes, hipertensión y gota como parte de enfermedades que tienen una causa nutricional, pero que no necesariamente su origen se base solamente en la parte nutricional. Pueden tener otras etiologías, como le dije en la primera clase. Ok, diabetes, hipertensión y gota como artritis gotosa. Empezamos a hablar sobre la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica, metabólica, una enfermedad no transmisible y existen varios tipos. Está la diabetes tipo 1, tipo 2, está una denominada tipo MODI, actualmente se habla hasta, está la diabetes gestacional, actualmente se habla hasta de una diabetes tipo 5, pero para este caso vamos a hablar específicamente de la diabetes tipo 2 y les voy a mencionar sobre la diabetes tipo 1 que esta es generada sobre todo en la población más joven y la causa es porque existe una respuesta autoinmune que ataca básicamente a las células pancreáticas productoras de insulina y se genera un agotamiento de insulina. Por lo tanto, la tipo 1 es una enfermedad insulino requeriente, mientras que la tipo 2 requiere de insulina, pero digamos que en estadios tardíos, porque inicialmente la producción de la insulina ocurre, solo que hay una disminución hay una disminución en lo que sería la sensibilidad de la misma. La diabetes es una enfermedad en la que el cuerpo no puede controlar bien la glucosa en la sangre. La insulina es la llave que permite que el azúcar o que la glucosa entre en las células, mientras que sin insulina, ese azúcar o esa glucosa más bien queda acumulada en el torrente sanguíneo y genera daño en los órganos. Existen factores de riesgo para modificar la enfermedad y otros factores de riesgo que son no modificables, es decir, factores de riesgo en los que uno puede actuar y digamos que evitar que la persona evolucione a diabetes y factores de riesgo en los son propios pues de cada persona, de cada individuo, que no se pueden modificar y por tanto em, direccionan a la persona hacia la patología. Dentro de los factores de riesgo para la enfermedad están los modificables. Dentro de los modificables, perdón, está el sobrepeso y la obesidad, el sedentarismo, las dietas ricas en azúcares y grasas, la hipertensión arterial, el colesterol y los triglicéridos altos, el tabaquismo y el estrés crónico. Y dentro de los no modificables está lo que sería la historia familiar de diabetes. Usted no puede cambiar sus antecedentes familiares. La edad, usted no puede cambiar su edad. Los mayores de 45 años, raza o etnia, sobre todo los hispanos o afroamericanos, tener antecedentes de diabetes mellitus gestacional, tener bajo peso al nacer o tener síndrome de ovario poliquístico. ¿Cómo ocurre la diabetes? Si se recuerdan, la patología de la diabetes inicia sobre todo es con una resistencia a la insulina. No sé si recordarán los que vieron la clase de obesidad que yo explicaba, que inicialmente, producto del tejido adiposo, abundante, sobre todo el de la región abdominal, se forman sustancias inflamatorias. Esas células allí empiezan a formar sustancias inflamatorias que son interleuquinas, factor de necrosis tumoral, etcétera. Y estas sustancias inflamatorias van a dañar o van a generar una alteración en el receptor de la insulina. En situaciones normales, la glicemia entra así. La glicemia se eleva en sangre. Esto es sensado por la insulina, el cual se une a un receptor denominado sustrato del receptor de la insulina, activa una vía denominada PI3K, lo cual da lugar a que una molécula proteica denominada CLUT4 se mueva desde el citosol de la célula hacia la membrana de la célula y a través de ella es que se favorece la entrada de la glucosa al interior de la célula. Pero en el caso de la resistencia a la insulina, que es el estadio inicial antes de generarse la diabetes como tal,
Las sustancias inflamatorias alteran este sustrato del receptor de la insulina, por lo tanto la señal no se va a enviar, no se activa la vía PI3K como debería activarse y esta molécula no se termina movilizando. Entonces la glucosa que estaba aquí en el vasito sanguíneo, en la microcirculación, se queda circulando aquí de esta forma, de forma perpetua y no entra a la célula. Entonces generando hiperglicemias. El estado de hiperglicemia de forma crónica va a dar lugar a daño a nivel de esta región, va a dañar a los endotelios y recordemos que el endotelio está en todo el organismo. Entonces, esto, como consecuencia de esto, es que se generan todas las consecuencias de todas las complicaciones de la diabetes. Ajá, entonces, como hay un estado de hiperglicemia crónico, ese páncreas va a seguir enviando y enviando y enviando insulina constantemente porque digamos que no se entera que es que esta ruta está dañada. Entonces piensa que la glucemia, o sea, sigue sensando los niveles de glucemia a nivel del vasito, pero como no entra, pues piensa que es que sigue recibiendo, que quizás y sí. Y entonces hay un agotamiento al final de esa insulina a nivel de las células pancreáticas. Entonces el exceso de grasa más los malos hábitos, digamos que las células se vuelven sordas a la insulina, se genera una resistencia a la insulina, el páncreas trabaja el doble, produce más insulina para compensar la resistencia, luego el páncreas se cansa, cada vez produce menos insulina, se agotan las células betas, que son las células productoras de insulina, y hay un estado de hiperglucemia constante, la glucosa se acumula en sangre, daña vasos, daña nervios, daña órganos y se generan las complicaciones crónicas que son las nefropatías, enfermedad a nivel renal, retinopatía, enfermedad a nivel de la retina, que es el nervio que permite la visión, neuropatía, enfermedad de los nervios y se disminuye la sensibilidad, cardiopatía, pues enfermedad a nivel cardíaco, del corazón. Existen síntomas específicos del debut de la diabetes. Es decir, un paciente viene de forma crónica cargando niveles altos de glicemia en sangre, esa glicemia está dañando y dañando y dañando, pero llega un punto donde es que empieza a presentar los síntomas. No es que se le subió la glicemia un solo día y ya tiene síntomas, no. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas? Se llama poliuria, se llaman 4P. Las 4P, poliuria, que es que orina mucho y de forma frecuente, polidipsia, que es que tiene una sed intensa y constante, empieza a tomar 2, 3 litros de agua de la nada y la sed nunca se le quita. Polifagia, no deja de comer 1 kilo de pasta en un solo rato, en una sola comida. Hambre excesiva y pérdida de peso. A pesar de que está comiendo y comiendo, empieza a perder peso. ¿Por qué? Porque es que la glucosa se está quedando aquí, no está entrando dentro de la célula. Entonces, y por tanto, el cuerpo empieza a usar la grasa y el músculo como fuente de energía, porque está comiendo muchos carbohidratos, por decirlo, en el caso de este es por carbohidratos, pero los carbohidratos consumidos no son aprovechados para por la célula. Otros síntomas que pueden presentar estos pacientes, fatiga extrema, por lo mismo que acabo de decir, la glucosa no entra a la célula, no hay cómo producir energía a partir de la glucosa, el paciente tiene cansancio constante, infecciones frecuentes, los altos niveles de glucosa son utilizados por los microorganismos. Entonces, en esta situación de la diabetes hay una disminución de lo que sería la respuesta inmunológica. Las células que nos protegen de las infecciones no responden como deberían responder. Y aparte tenemos la glicemia elevada, que es como un caldo de cultivo para los microorganismos y los microorganismos se aprovechan. Entonces es muy frecuente, es muy común que las personas con diabetes tengan infecciones recurrentes. Hormigueos en manos y pies, esto es como consecuencia de que los altos niveles de glicemia, esto ya es cuando es crónico, los altos niveles de glicemia generan daño en lo que serían las fibras nerviosas y empiezan a personas inicialmente con hormigueos, luego empiezan a perder la sensibilidad, sobre todo en las extremidades inferiores. Los pies de la nada anda descalzo, supongamos, y ¡zas! Se clavó un clavito y no se dio cuenta, porque es que a pesar de que se ve sangrando y todo, o sea, pierde la sensibilidad.
Eso se llama neuropatía del diabético. Visión borrosa. Los altos niveles de glicemia o la glucosa es una molécula que atrapa agua. Entonces, a nivel del cristalino, que es una parte del globo ocular, se acumula la glucosa, arrastra el agua hacia allá y empieza a edemetizarse. Entonces, esto genera alteración en lo que sería la visión. Las heridas no se cierran, la hiperglicemia altera lo que sería el sistema de la coagulación, de la circulación, etcétera, y empiezan a presentarse lesiones hipercrómicas, manchas oscuras en los pliegues, como en la región del cuello, en las axilas, en las entrepiernas, en en los codos, como señal de la resistencia a la insulina. Entonces, además de esos síntomas, para determinar que una persona tiene diabetes o para diagnosticar a una persona con diabetes, deben existir parámetros bioquímicos, clínicos, que son los que mencioné, y bioquímicos, que son los que voy a mencionar a continuación. Entre ellos está la glucosa en ayunas, una glicemia en ayunas, con mínimo 8 horas de ayuno, una molécula que se llama hemoglobina glicosilada, una prueba de tolerancia oral a la glucosa o una glucosa casual más los síntomas que acabo de mencionar. Entonces, los valores normales de glucosa son de 60 a 100 miligramos sobre decilitros. Los valores normales de hemoglobina glicosilada deben estar por debajo de 5,7%. Cuando se realiza una prueba de tolerancia oral a la glucosa, el resultado debería ser menor a 140 miligramos sobre decilitros. ¿Qué sucede en estos casos? Que usted puede tomar cualquiera de estas variables. Deben ser, por lo general, dos, dos pruebas realizadas en días distintos o puede ser una glucosa realizada al azar, pero debe ir incluida con síntomas, con los síntomas que acabo de mencionar. Entonces le llegó, por ejemplo, un paciente obeso, supongamos que no necesariamente tenía los síntomas en ese momento porque no estaba la clínica florida, pero usted lo ve obeso, por la forma, le interroga la alimentación, es un paciente que come en exceso, carbohidratos, el trabajo tampoco lo ayuda, se la pasa todo el día sentado, además es fumador, tiene un antecedente con un padre diabético, entonces usted sabe que más o menos es posible que ese paciente sea diabético. Entonces le hace una glicemia en ayuna y resulta que el valor está mayor o igual a 126, vamos a poner 150 y decide repetírsela otro día o decide otro día hacerle también una hemoglobina glicosilada y le sale en más de 6,5%. Entonces ya tienes dos criterios para decir que ese paciente es diabético. O puede ser que el paciente llegó con los síntomas, le hizo una glicemia ahí al azar, entonces resulta que la glicemia salió en más de 200 miligramos sobre decilitro o igual a 200 miligramos sobre decilitros, más los síntomas, entonces ya son dos criterios para establecer el diagnóstico, sin que sea en días diferentes. Entonces, la hemoglobina glicosilada es una prueba donde básicamente se evalúa, es como un marcador. La hemoglobina que hablamos nosotros dentro de los eritrocitos es esta misma, solo que la célula del eritrocito, el eritrocito tiene como la capacidad de captar la glicemia, la glucosa en sangre, de forma em, sin muchas restricciones. Entonces, la hemoglobina es una molécula que tiene la capacidad como que de unirse muy fácilmente a la glucosa. Y cuando se une, forma reacciones, ocurren reacciones allí en ella que da lugar a que esa glucosa no se separe más nunca de esa hemoglobina. Eso ocurre en todos. ¿Qué pasa? Que el eritrocito, que es la célula que tiene, que lleva la hemoglobina por dentro, por supuesto, tiene una vida media de 120 días. A los 120 días, que son aproximadamente 4 meses, 3, 4 meses, él muere, él se destruye, pero el contenido pues se reutiliza. Entonces, esto se utiliza como una prueba bioquímica para evaluar cómo estuvo comportándose esa glicemia
durante los últimos 3 o 4 meses. La hemoglobina glicosilada significa eso, cómo estuvo comportándose esa glicemia durante los últimos 3 o 4 meses. ¿Qué significa esto? Que usted, por ejemplo, una persona cualquiera que ya haya hablado con ella anteriormente o de la nada empezó a cuidarse, supongamos, hace 2 semanas empezó a cuidarse y acudió con usted hoy. Entonces, usted le manda a hacer le manda a hacer una glucosa en ayunas y le manda a hacer una hemoglobina glicosilada. Entonces, como desde hace 2 semanas empezó a cuidarse de su alimentación, empezó a hacer eh, el ejercicio, supongamos, resulta que la glucosa que originalmente la tenía en 150, ahora no la tiene en 150, hoy que acudió con usted, no la tiene en 150, sino que la tiene en 120, o sea, está como bajando. Pero la hemoglobina glicosilada y sí le va como que a delatar al paciente porque la hemoglobina glicosilada le va a decir cómo ha estado comportándose esa glicemia los últimos 3 o 4 meses, a pesar de que el paciente se estuvo cuidando las últimas semanas. Espero que eso quede claro y no sea un enredo. Ahora, la prueba de la tolerancia oral a la glucosa es una prueba que consiste en que, es una prueba de laboratorio, en que al paciente se le da una carga oral de glucosa en un vasito, se miden 75 gramos de glucosa pura, la glucosa, glucosa, glucosa. El paciente se lo toma y luego a las 2 horas vuelve al laboratorio para medirle la glicemia. ¿Qué se espera normalmente? Que eso esté en menos de 140 en un paciente que esté sano, pero en un paciente con diabetes está mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitros. ¿Sí? También existen otros criterios que es para predecir la prediabetes, que también son criterios establecidos. En ese caso, la glucosa en ayuno estaría entre 100 y 125, la hemoglobina glicosilada estaría entre 5,7 y 6,4%, y la prueba de tolerancia oral a la glucosa entre 140 y 199 miligramos sobre decilitros. Existen otros laboratorios que pueden estar alterados en pacientes con diabetes. Como existe daño renal, van a empezar a perderse proteínas a través de la orina, entonces va a haber microalbuminuria o proteinuria. También va a generar alteración en la filtración del riñón, aumento de la creatinina y disminución de la tasa de filtración glomerular si ya eso está muy avanzado el daño renal. Colesterol y triglicéridos están siempre alterados, hay dislipidemias. En el fondo de ojo, si el daño, em, si la diabetes ha progresado mucho, puede generar alteración a nivel de la retina, puede generar retinopatía del diabético y la pérdida de la sensibilidad, ya cuando la enfermedad está muy avanzada, va a generar neuropatía periférica, que es la pérdida de la sensibilidad y se evalúa la sensibilidad con esto que se llama monofilamentos. Aquí están nuevamente los criterios. Y un resumen rápido, que es la falta de la insulina o la resistencia, se acumula la glucosa en sangre, la diabetes prosigue, hay una situación de compensación, luego hay una fase de agotamiento y un daño definitivo en los órganos. Los síntomas clásicos son las 4P: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. El diagnóstico con parámetros como la glucosa, la hemoglobina glicosilada, o la prueba de tolerancia oral a la glucosa deben ser 2 pruebas repetidas en días distintos. Para la diabetes, los criterios serían hemoglobina glicosilada que se encuentra entre 5,7 y 6,4%, o puede ser también lo que acabamos de ver acá, que sería la glucosa entre 100 y 125, o la prueba de tolerancia entre 140 y 199. O sea, la idea de cuando uno consigue un paciente en este estadio de prediabetes, o sea, intervenirlo de forma dietética y con ejercicio, actividad física, para evitar que el paciente progrese. Y las complicaciones clásicas de la diabetes: riñón, ojos, nervios, corazón. Realmente, o sea, complica muchísimas cosas. Está la dermatopatía del diabético, la odontopatía del diabético, cardiopatía, la parte gastrointestinal. O sea, son muchas cosas, son muchos órganos los que afectan la diabetes. Es una enfermedad bastante compleja. La otra patología es la hipertensión arterial.
La hipertensión arterial es básicamente, o más bien la presión arterial es básicamente la presión excesiva, hipertensión, perdón, es la presión excesiva y constante que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Uno de cada tres adultos tiene hipertensión arterial, el 50% no saben que la tiene y menos del 50% de los que la tienen controlada. Para saber qué es esto, primero necesitamos saber qué es la presión, cómo se divide la presión arterial. Se divide en presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. La sistólica es la que la gente dice que es la alta y la diastólica es la que la gente dice que es la baja. Y se evalúa en unidades de milímetros de mercurio. Entonces, la presión arterial sistólica es básicamente la fuerza que ejerce o la presión que ejerce la sangre sobre las arterias cuando el corazón se contrae. Si se recuerdan el dibujito que le hice que les mostré, creo que fue cuando le estaba explicando lo de el Guasyorco. Aquí no lo agregué otra vez, ahí estaba sobre el ciclo cardíaco. O sea, cuando ocurre el ciclo cardíaco, recordemos que hay una fase de contracción y una fase de relajación. Cuando el corazón se contrae, que manda toda esa sangre a nivel sistémico, ejerce una fuerza. Esa fuerza que ejerce es transmitida por los vasos, hacia los vasos sanguíneos y se evalúa como la presión arterial sistólica. Pero a la vez, cuando el corazón está relajado, es decir, que se está llenando, cuando se está llenando para que la sangre no pase, se cierran las válvulas. Está aumentando también, digamos que una presión a nivel de la parte de la aorta se vuelve como más elástica. Entonces, en esta fase, aunque no está bombeando el corazón propiamente la sangre, la presión que quedó acumulada se transmite, además de la sangre que quedó acumulada en el resto del sistema vascular, es transmitido y eso es lo que se evalúa como presión arterial diastólica. Existen factores de riesgo para la hipertensión, que son los modificables y los no modificables. Dentro de los modificables está el consumo excesivo de sal, sobrepeso y obesidad, sedentarismo, el alcohol y el tabaco, el estrés crónico, dieta baja en frutas y vegetales y la apnea del sueño. También algunos medicamentos como los anticonceptivos y los AINES. Y dentro de los no modificables, una historia o antecedentes en la familia de hipertensión arterial, edades mayores a 65 en las mujeres y mayores a 55 en los hombres, los predispone a ser hipertensos, porque en esta edad ya existe como una rigidez a nivel de las arterias. Ser sexo masculino, las razas, los afrodescendientes tienen mayor riesgo a padecer hipertensión. Enfermedad renal crónica preexistente, tener diabetes mellitus es un factor predisponente para tener hipertensión arterial y tener bajo peso al nacer. Entonces aquí tenemos uno de los ejemplos, por ejemplo, de los mecanismos que desencadenan la hipertensión arterial. El consumo de sal desencadena hipertensión arterial porque la sal arrastra agua, esto aumenta el volumen total sanguíneo y por lo tanto aumenta la presión dentro de los vasos. En el caso de la obesidad, el paciente obeso tiene un aumento de lo que sería el tejido adiposo. Al aumentar el tejido adiposo hay que aumentar la cantidad de vascularización en la zona. Esto aumenta lo que se llama la longitud total de los vasos y el aumento de la longitud total de los vasos aumenta la presión arterial. Genera también una disfunción a nivel del endotelio, como por ejemplo el tabaquismo y el alcohol dañan las células endoteliales eh, en esta zona, en los vasos sanguíneos. Esto da lugar a que el vaso sanguíneo tienda como que a cerrarse, un proceso que se llama vasoconstricción. La vasoconstricción aumenta la presión arterial. El sedentarismo y bueno, la edad también generan rigidez arterial. ¿Por qué el sedentarismo? Porque en los casos donde se produce, donde hay ejercicio, la actividad física, el movimiento, produce una molécula que se llama óxido nítrico. Aquí está mal escrito, es óxido con X. Óxido nítrico, el óxido nítrico genera el caso contrario a esto. Esto da lugar a que se cierre la luz del capilar. El óxido nítrico da lugar a que se abra, o sea, genera una vasodilatación.
Y en los casos del sedentarismo, estas moléculas tienden a estar disminuidas. Por lo tanto, es como que ocurre el caso contrario. Se tienden a vasocontraer. También la apnea del sueño y la adrenalina. En esta situación, la apnea del sueño genera descargas adrenérgicas, se producen moléculas de estrés que producen aumento de la frecuencia cardíaca y también aumentan la presión arterial. Dentro de la fisiopatología, cómo se genera la hipertensión arterial, está la activación de lo que sería el sistema renina-angiotensina-aldosterona, activación del sistema nervioso simpático, la rigidez arterial propia y daño en el endotelio, que es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Resulta que esto es un sistema de varias proteínas involucradas que dan lugar a que haya una vasoconstricción en los vasos sanguíneos, pues. ¿Cómo ocurre? Primero se activa una molécula formada a una proteína formada a nivel del hígado que se llama angiotensinógeno. Ese angiotensinógeno necesita convertirse en angiotensina. Para que se convierta en angiotensina 1, angiotensina 1, ajá, necesita una molécula denominada renina que se produce a nivel del riñón. De angiotensina 1 necesita convertirse en angiotensina 2. Para que esto ocurra, necesita una enzima denominada enzima convertidora de angiotensina que se produce a nivel pulmonar. Y luego esta molécula va a ejercer dos efectos. Uno va a ser la vasoconstricción a nivel de los vasos sanguíneos, va a cerrar la luz del capilar, la angiotensina 2. Y lo otro es que va a generar alteración aquí a nivel de las glándulas suprarrenales con la producción de aldosterona. Entonces, el resultado final de estas dos cosas es que hay un aumento final de lo que sería la presión arterial. O sea, el efecto conjunto de la vasoconstricción y el aumento de la aldosterona genera un aumento de la presión arterial. En esta fase, dentro de los medicamentos que son para la hipertensión, lo que hacen es bloquear, por ejemplo, esta molécula, que es la enzima convertidora de angiotensina, los que son denominados IECA, pues son inhibidores de esta enzima, entonces por lo menos la angiotensina 1 no se transforma en angiotensina 2, llega hasta aquí y no ocurre esto, no ocurre la vasoconstricción y por lo tanto no aumenta la presión arterial. Lo otro que puede generar aumento de la presión arterial dentro de la fisiopatología es la producción de las hormonas del estrés. A nivel del cerebro tenemos una zona denominada hipotálamo y otra zona denominada amígdala. Situaciones de estrés activan lo que sería el sistema nervioso simpático. Esto da lugar a que esta parte envía señales a una zona denominada a unas glándulas denominadas glándulas suprarrenales que se encuentran inmediatamente por encima de los riñones. Estas glándulas suprarrenales empiezan a liberar estas sustancias que se denominan catecolaminas, que son hormonas de estrés, pues adrenalina y noradrenalina. Ellas se liberan al torrente sanguíneo y actúan a nivel de los vasos sanguíneos, cerrando la luz, generando vasoconstricción y también actúan a nivel cardíaco, aumentando la frecuencia cardíaca, o sea, ese corazón va a empezar a latir más rápido, así como cuando estamos nerviosos. Bueno, es porque se liberan en parte esas moléculas. Y esto da lugar a que en conjunto estas dos situaciones aumenten la presión arterial. ¿Cuáles serían las características clínicas de un paciente que tiene hipertensión y, o sea, en este momento, pues, porque hay personas que pueden tener hipertensión de forma silenciosa, no presentar síntomas. La mayoría de los pacientes hipertensos no tienen síntomas, pero si empiezan a presentar síntomas es porque la situación puede estar incluso hasta más grave. Pueden presentarse cefalea occipital, es decir, dolor de cabeza en la parte de atrás, mareos, vértigos, tinnitus, escuchar como un zumbido o sea, sin un ruido aparente. Epistaxis es sangrado a través de la nariz, porque allí tenemos una red de vasos que son muy débiles y pueden romperse con cambios de presión en estos casos. Visión borrosa,
ya lo hemos visto, así como la diabetes genera daño a nivel de la retina y del cristalino, los cambios de presión pueden generar también daños a nivel de la retina, pero por hipertensión, por supuesto. Y palpitaciones, sensación de ahogo. El paciente que está hipertenso muchas veces dice que tiene un apretamiento en el pecho. Dentro de los laboratorios que se pueden alterar en un paciente hipertenso, no siempre todos van a estar, eso es variable, por supuesto. La creatinina puede estar teniendo, si hay mucho daño renal ya, puede estar teniendo también pérdidas de albúmina a través de la orina. El potasio sérico puede estar aumentado, el sodio también puede estar aumentado. La glucosa puede estar aumentada si coexiste con diabetes, trastorno de los lípidos, dislipidemias. Y en el electrocardiograma, si ya esto es crónico, puede tener modificaciones de lo que sería la estructura del miocardio. El miocardio estaría más gordito. Eso es hipertrofia ventricular. Ok, existen criterios también para saber si un paciente tiene hipertensión o no, pero antes de eso voy a medio mencionarles cómo se mide correctamente la presión arterial, porque para poder saber cómo se mide, ustedes tendrían antes primero saber cuál es la histología del corazón, cuál es la anatomía macroscópica del corazón, cuál es la fisiología cardíaca. Tendrían que saber acerca del ciclo cardíaco y ustedes no saben nada de eso. Además de saber interpretar los ruidos que uno escucha, que son denominados ruidos de Korsakoff, cuando está midiendo la presión arterial. Entonces, para que tengan un conocimiento general, para medir la presión arterial correctamente, el paciente primero tiene que estar relajado. No es que va a venir corriendo y de una vez se le mida la presión. No, tiene que estar descansado por lo menos 5 minutos, porque todo ese movimiento y todo ese estrés va a aumentar la presión arterial. No puede haber tomado cafeína. La cafeína aumenta la frecuencia cardíaca. No puede, tiene que preferiblemente haber orinado recientemente y no haber fumado. Se tiene que usar un manguito adecuado. El instrumento para medir la presión arterial es el esfingomanómetro, o también conocido por muchos como tensiómetro. Ese tiene una perita, tiene un brazalete, y ese brazalete, que es lo que se pone alrededor del brazo, que es lo que te aprieta, eso viene por medidas. Entonces, por eso hay que usarlo de acuerdo al tamaño del brazo. Para los niños, de hecho, también vienen unos chiquiticos, medianos, de acuerdo a cuánto le mide el bracito al niño. Y para el adulto sí es más genérico. El brazo debe estar posicionado a nivel del corazón y se deben realizar dos o más mediciones, un promedio de estas dos mediciones para realizar la lectura. Además, el diagnóstico de presión de hipertensión arterial debe realizarse con dos visitas distintas. ¿Qué significa esto? Que si hoy vino y tenía la presión arterial elevada, con una sola evaluación, yo no voy a decir que el paciente es hipertenso. Tengo que realizarle una segunda evaluación, o en dado caso, tengo que mandar a hacerle unos estudios denominados MAPA o AMPA. Entonces existen diferentes sociedades que establecen estos criterios. Están las de Estados Unidos, que se llama AHA, y están las de Europa, que es la Sociedad Española de Cardiología. Ellos cada año sacan como la guía de las indicaciones, como las instrucciones que uno tiene que seguir, los parámetros que tienes que seguir, los nuevos criterios, los nuevos consensos que ellos hacen para poder determinar estos diagnósticos. Esto puede cambiar, igual que el tratamiento puede cambiar de acuerdo a las guías que les estoy mencionando. Entonces, para la AHA, que es la Asociación Americana del Corazón, para determinar que hay hipertensión, la presión arterial sistólica tiene que estar mayor o igual a 130 y la diastólica mayor o igual a 80. Y en el caso de la Sociedad Española de Cardiología, determina o establece que se puede decir que la presión arterial está elevada si está en 120, 139 milímetros de mercurio, la sistólica, perdón, y si la diastólica está entre 70 y 89 milímetros de mercurio. No decimos que está hipertenso, decimos que está elevada. Para decir que está hipertenso, entonces tendría que estar mayor o igual a 140 milímetros de mercurio, o mayor o igual a 90 milímetros de mercurio la diastólica. Entonces aquí tenemos un cuadrito resumen
de lo que dice la AJA. Normal, la presión arterial normal debe estar en menos de 120 menos 80. En este caso, como está normal, evidentemente no va a recibir tratamiento. Puede considerarse elevada si está entre 120 y 129 la sistólica o la diastólica menos de 80. En estos casos hay que ya empezar a hacer cambios en el estilo de vida para evitar que siga progresando. Puede estar en estadio, en etapa uno si está entre 130 y 139, o en 80-89. La diastólica, en este caso, se amerita cambios en el estilo de vida que ya deberían venirse estableciendo, más medicamentos. Y en etapa 2 si está mayor o igual a 140 o mayor o igual a 90. En este caso, el medicamento, por supuesto, es obligatorio. Crisis hipertensiva, cuando la presión está en 180, mayor a 120. En este caso, por supuesto, es una emergencia porque este aumento tan elevado de la presión arterial va a comprometer los órganos que ya les mencioné, como el cerebro, los riñones, la retina, son los órganos más comprometidos del corazón. Entonces, se pueden generar otras complicaciones que vamos a ver más adelante, producto de ese aumento de la presión arterial. Ahora, según la Sociedad Española de Cardiología, como les estoy mostrando aquí, ellos no lo evalúan igual, ellos no lo establecen igual. Ellos dicen que la presión arterial no elevada o normotensión en este caso es cuando la presión arterial está en menos de 120, menos de 70. Fíjense que ellos, los de la Sociedad Americana, dicen que tiene que estar en menos de 120, 80, mientras que la de la española dice que es menos de 120, menos de 100, menos de 70. Ellos consideran la presión, los diagnósticos no lo evalúan por estadio, sino que dicen presión arterial elevada e hipertensión. Entonces, elevada cuando está entre 120 y 139, la sistólica y la diastólica 70-89. E hipertensión cuando es mayor o igual a 140, mayor o igual a 90. En estos casos, cuando es elevada, tienes que confirmarlo con otra medición otro día o con un AMPA o con un mapa, igual en esta parte. ¿Cuáles son los órganos blancos? Los órganos que más se afectan cuando la hipertensión está muy elevada y no hay control. El corazón, por eso ocurren los infartos de miocardio, porque esas presiones están a todo lo que da. Hipertrofia ventricular, que son las modificaciones que se van haciendo, o el ajuste que va haciendo el corazón para poder tratar de vencer esa presión tan elevada. Insuficiencia cardíaca, cuando ya esto se hipertrofió y ya no puede más, no sigue hipertrofiándose, llega un momento como que el corazón empieza a dilatarse y ya no puede tener su función de bomba. Entonces empieza el corazón a tener a ser insuficiente, su propiedad de actuar como bomba ya no es la misma. O puede tener arritmia, que significa que el corazón no se contrae como debe contraerse al ritmo que normalmente debe contraerse, sino que empieza a hacer como ah, movimientos como si estuviera, no sé, alteradito ahí, como agitado. No es una contracción rítmica. Respecto al cerebro, se pueden generar accidentes cerebrovasculares, los GCB que llama la gente, demencias vasculares, encefalopatías hipertensivas o isquemia cerebral transitorias, que es como una disminución del flujo en la zona, pero es rápida, y es en zonas muy localizadas, no es como los accidentes cerebrovasculares per se. Riñones, en los riñones puede generar nefropatía hipertensiva, insuficiencia renal crónica, proteinuria progresiva, y si todo esto avanza y se afecta mucho la tasa de filtración glomerular, el paciente incluso puede terminar en diálisis. Y a nivel de los ojos, retinopatía hipertensiva, oclusión vascular retinal, hemorragia retiniana, pérdida de la visión. O sea, la hipertensión, la diabetes, todo eso son enfermedades que son unas joyitas, porque generan demasiadas complicaciones en los pacientes. Un resumen rápido: es una presión excesiva y constante de la sangre contra las arterias, es un asesino silencioso, no hay síntomas hasta que no haya un daño verdaderamente grave. Es decir, que cualquiera de nosotros podríamos ser hipertensos si no tenemos un control, una evaluación, un chequeo constante y no lo sabemos. En los mecanismos activados, sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistema simpático, puede haber rigidez arterial y disfunción endotelial. Los diagnósticos con la medición, por supuesto, de la presión arterial en más de 2 visitas o en visitas distintas,
además de realizar un mapa o un AMPA, para confirmarlo. Los laboratorios, dependiendo, pueden ser laboratorios para evaluar la función renal, cardíaca, etcétera. Los órganos blancos, el corazón, el cerebro, aquí esto está mal escrito, riñones u ojo, y las crisis hipertensivas, cuando se declara una verdadera emergencia, porque las otras son las elevaciones de la presión arterial en los otros, en los otros valores, los que mencioné, menores a 180, 120 son urgencias, es decir, que deben ser tratadas con medicamento, pero de forma ambulatoria o modificando el medicamento que el paciente ya tiene. Pero en estos casos que las presiones son muy elevadas, el paciente tiene que estar hospitalizado, mayor a 180, 120, porque hay daño a los órganos blancos, hay compromiso a estos órganos. Y la última enfermedad es la gota. Artritis gotosa es la enfermedad per se. Y bueno, ¿qué es la gota? La gota es una enfermedad inflamatoria articular que se genera como consecuencia de que se acumule una sustancia denominada urato monosódico. ¿De dónde sale ese urato monosódico? De la dieta. En este caso para ustedes de la dieta o del alcohol o de la fructosa. Más adelante veremos de dónde sale. Esta molécula, que es el urato monosódico, que es una sal de ácido úrico, se acumula en las articulaciones y se acumula en los tejidos. ¿De dónde viene? Es producto del desecho de las purinas. Cuando uno come carne, no se está comiendo solamente la proteína, usted se está comiendo células animales que contienen en su interior membranas, proteínas, agua, por supuesto, también, y contiene, la célula contiene en su interior pues el núcleo con el contenido del ADN y de ahí es donde salen estas purinas, de ese ADN. Ah, también puede provenir del alcohol. Entonces, las purinas que contienen bases nitrogenadas de ADN y ARN, que se encuentran en carnes rojas, vísceras y mariscos y alcohol, se convierten en ácido úrico porque el riñón, o sea, cuando es en exceso, no es algo que sea por comer una sola vez. Cuando se consumen en exceso estos alimentos, el riñón como que pierde la capacidad de eliminarlo de forma constante. Entonces, se satura a nivel renal. Entonces empieza a acumularse esta sustancia en el organismo porque el riñón no lo puede eliminar y se acumula en forma de urato monosódico. Estos cristales no solamente van a acumularse a nivel renal y generar daño renal, sino también se van a acumular a nivel de las articulaciones, generando inflamación, etcétera. Y mucho dolor, por supuesto. Entonces, el origen de donde viene ese urato monosódico viene del metabolismo de las purinas, que le acabo de decir, que forman parte de lo que sería el ADN que se encuentra en la célula del músculo ese del animal que se comió la persona, del corte. Entonces, porque viene de las carnes. Las purinas son las bases nitrogenadas que sirven como precursoras del ácido úrico. El riñón tiene un límite de saturación de 6,8 miligramos sobre decilitros. Cuando supera, cuando es mayor a esta cantidad, entonces empieza a depositarse como cristales de urato monosódico. Esto sería como, por ejemplo, una rodilla. Y empieza a depositarse en estas articulaciones. Y entonces ese depósito de esos cristales que se ven acá empieza a atraer células de la inmunidad porque se empieza a formar aquí una respuesta inmunológica, una inflamación. Entonces, como para tratar de destruir ese urato monosódico. Y la atracción de estas sustancias da lugar a que allí se genere inflamación, aumente de volumen, haya cambio de color en la zona, esto se pone rojito, duele. Entonces hay dolor, calor y eritema. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una persona tenga gota? Los modificables, dieta rica en purinas provenientes de carnes rojas, vísceras y mariscos. También el alcohol, especialmente la cerveza, porque también tiene una sustancia que luego se dirige hacia la ruta del ácido úrico. Bebidas azucaradas en fructosa, obesidad, sobrepeso, en este caso por el alto consumo que sea por alto consumo de estas sustancias o de fructosa en dado caso. Deshidratación crónica, porque recordemos que se satura el riñón o medicamentos como los tiacídicos, las aspirinas.
también traumas o cirugía reciente, porque esto da lugar a que se liberen las purinas de las células. Y no modificables como ser de sexo masculino, los hombres suelen tener el urato más alto, eh, las mujeres, pero en la fase de la menopausia, porque antes de ese tiempo los estrógenos protegen a la formación de estas sustancias o a la acumulación de estas sustancias más bien, tener más de 40 años, tener una historia familiar o antecedentes, mamá o papá tenían hiperuricemia o tenían gota, bueno, es posible que yo también lo tenga. O que yo lo desarrolle más bien, insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial preexistente y enfermedades metabólicas. Entonces aquí tenemos otro de los ejemplos de por qué se sube el ácido úrico, los 6 detonantes, bebidas azucaradas con fructosa. En este caso, la fructosa se metaboliza inicialmente a través de transportadores distintos a la glucosa, pero cuando se está metabolizando a nivel del hígado, resulta que gasta mucha energía y empieza como que a tomar otra vía. El hecho que se toma otra vía da lugar a que se necesite más energía y como que la célula empieza a ocupar muchas moléculas de fosfato y al final esto termina en la ruta de la formación del ácido úrico. Carnes, mariscos y cervezas, un trauma o cirugía reciente, obesidad y resistencia a la insulina, deshidratación crónica y fármacos y el alcohol. Bueno, esto es básicamente lo mismo. Aquí está más como más ejemplificado. Esto es esto. Cuando consumes un alimento de origen animal, por ejemplo las carnes, ya les dije anteriormente, tiene proteínas que están constituidas por aminoácidos y también tiene los ácidos nucleicos que son las purinas. Entonces, estas proteínas, vamos a ponerlas aquí, se van a metabolizar como dipéptidos y tripéptidos y también como aminoácidos, que luego se dirigen hacia la sangre, específicamente la sangre portal, que los lleva hacia el hígado. En las que están en nuestros organismos, los aminoácidos que están en nuestros organismos, los aminoácidos tisulares, ellos van a empezar a producir, a entrar en una fase que se llama transaminación o desaminación, es decir, que el aminoácido en su estructura química se le va a quitar la molécula de la amina que tiene. Eso se transforma en amonio y aspartato. Resulta que el amonio, amoníaco, es una molécula tóxica para nuestro organismo, por lo que luego el organismo, la célula, lo mete en un ciclo, a otra, lo metaboliza de otra forma, que se llama ciclo de la urea, todo esto está ocurriendo dentro del hígado, dentro del hepatocito. Luego esa urea se dirige hacia la sangre, luego el riñón filtra esa sangre porque la orina es un ultrafiltrado de la sangre y se produce la orina y se libera el resto de la urea por allí. No pasa nada. Entonces, la urea proviene del metabolismo de las proteínas y de los aminoácidos. Mientras que el ácido úrico, que pareciera que fuera lo mismo, pero no es lo mismo, viene aquí. Ay, Dios mío, ¿cómo? Viene es de esta parte. Lo que pasa es que la pantalla se me tapó. Ajá. Viene de esta zona del lado derecho, arriba donde dice ácidos nucleicos y purina. Los ácidos nucleicos contienen purinas que luego se metabolizan una parte como hiposantina y otra parte se va a reutilizar, de esas purinas se van a reutilizar y se va a enviar por una vía que se llama vía de salvamento. Esto se hace porque producir los ácidos nucleicos en las células gasta mucha energía. Entonces es mejor como que reutilizarlos y almacenarlos por esta vía. Ahora, la hiposantina, que es la que se empezó a degradar, se va a transformar en santina. Esta santina, a través de una molécula, una enzima denominada santina oxidasa, se transforma en ácido úrico. Medicamentos como, por ejemplo, el alopurinol, si lo habrán escuchado alguna vez, que se utiliza para tratar el ácido úrico elevado en las personas, la hiperuricemia, lo que hace es como que bloquear esta enzima, por lo tanto la santina no se transforma en ácido úrico y ya no va a haber este ácido úrico elevado en la sangre y por lo tanto no va a generar la saturación a nivel renal. Bueno, cuando se forma el ácido úrico, este se dirige hacia la sangre, se filtra a nivel renal y se elimina por la orina como ácido úrico.
Pero si es en exceso, esto va a generar una saturación a nivel renal, se va a empezar a acumular en el organismo, va a generar daño renal, se acumula en las articulaciones. Esto es más de lo que ya hemos visto con lo de la fructosa. Ok, entonces la fisiopatología, el exceso de purinas en sangre proveniente de la dieta o porque hayan células que se hayan destruido o porque el riñón eliminó poco el ácido úrico, empieza a aumentar y el riñón empieza a saturarse cuando supera esta cantidad, cuando supera más de 6,8 miligramos sobre decilitro y por lo tanto no lo va a eliminar. Como no lo elimina, se forman cristales de urato monosódico que se acumulan, donde se acumulan en las articulaciones frías y periféricas, específicamente o especialmente más bien en el primer dedo del pie, pero no es el único lugar. Cuando se empieza a acumular en las articulaciones, vienen los neutrófilos, que son células de la inmunidad, lo observan como si fuera una molécula extraña, intenta destruirlo. Para destruirlo empiezan a producir sustancias químicas que son citoquinas, como la interleuquina, el factor de necrosis tumoral, y eso en la zona se observa clínicamente como un proceso inflamatorio, es decir, hay un aumento de volumen, hay enrojecimiento y hay dolor. Esa inflamación intensa, que lo que estoy diciendo, calor, rubor, edema, o sea, la zona está caliente, se ve roja, está aumentada de volumen y aparte el paciente le duele mucho. Todo eso en conjunto se denomina crisis gotosa. Sí, esto puede ser algo que como que ocurre de forma intermitente, ocurre, se quita. Cuando la persistencia del urato monosódico en estas articulaciones no se trata y se perpetúa, empiezan a formarse nódulos. Estos nódulos se denominan tofos. Estos nódulos en las articulaciones aumentan, o sea, generan presión sobre las articulaciones y empiezan a dañar la articulación. Y entonces en ese caso ya es una ar de articulación, este, gotosa, una artritis gotosa. ¿Cuáles son las fases clínicas de la gota? Primero hay una fase de hiperuricemia asintomática, es decir, el ácido úrico empieza a estar elevado, pero no ha generado daño como tal, no se ha acumulado. Y esto ocurre por años. Es asintomática, el paciente no tiene nada. Luego empieza a acumularse, acumularse, acumularse. Entonces ya habría un aumento a nivel de la sangre y como empieza a acumularse en las articulaciones, empieza a ocurrir lo que sería la crisis gotosa de forma aguda. Dolor intenso y súbito, generalmente nocturno, que dura de 3 a 10 días y no se trata. Dolor, calor, edema, eritema. Esas son las características de la crisis gotosa. Luego podría ocurrir un periodo intercrítico, es decir, un periodo donde el paciente no tenga ningún síntoma y luego, o sea, si no recibió tratamiento, pues esta sintomatología puede volver. O sea, es como que tiene fases o periodos donde tiene los síntomas, periodos donde no tiene síntomas, vuelven los síntomas y así sucesivamente. Si no se trató esos altos niveles de urato monosódico, empiezan a acumularse y acumularse en las articulaciones hasta que forman esto, una gota tofacia, un tofo, que son aumentos de volumen visibles debajo de la piel, especialmente en las articulaciones, que van a generar presión y daño allí en las articulaciones hasta dañar la articulación y tornar al paciente incapacitante. Los cuatro signos cardinales, repito, calor local, rubor, edema y dolor. La localización típica de esto, de la inflamación del proceso de la crisis gotosa, o sea, la crisis gotosa es como la patología en sí, pero la localización típica donde se empieza a acumular el urato monosódico es a nivel del primer dedo del pie. Pueden ser en el resto de las articulaciones, pero aquí es muy común. Eso se llama podagra. También puede ser en tobillo, en rodillas, en muñeca, en dedos de las manos, en codo. Cuando hay gota, cuando hay esta patología, hay otros laboratorios que se pueden alterar. La principal forma de saber que que eso es un urato monosódico es a través de la evaluación del líquido sinovial, que es el líquido que está entre las articulaciones. Esto lo evalúan por microscopía y ahí van a verse cristales en forma de aguja.
El ácido úrico entonces estaría elevado, por supuesto, y también puede evaluarse a nivel de la orina. Como es un estado de una enfermedad inflamatoria que genera inflamación, estos índices de inflamación, indicadores de inflamación, como son el PCR y la velocidad de sedimentación globular, que es la BSG, también podrían estar elevados. Si hay daño renal, por supuesto, la creatinina estaría aumentada y la tasa de filtración glomerular puede estar disminuida. Y a nivel de la hematología completa, como es un proceso inflamatorio donde les digo que se acumula el urato monosódico en los cristales y son reconocidos por células de la inmunidad que van a tratar de eliminarlo usando sustancias químicas, sustancias como el factor de necrosis tumoral y las interleuquinas. eh, entonces, como esas células están allí haciendo todo su trabajo a nivel sanguíneo, nosotros podemos ver que los leucocitos están aumentados, que es la representación de esas células. Y aquí tenemos un ejemplo, cómo se verían a nivel del microscopio, como los cristales, como cristales. Esto sería la acumulación del tofo a nivel de la articulación metacarpofalángica y así se vería a nivel del pie, a nivel de las manos, un aumento de volumen. Esto sería un tofo ya. Entonces existen criterios propios para diagnosticar la enfermedad. El primero definitivo y digamos que el más específico es que se tome una muestra de ese aumento de volumen del líquido sinovial, perdón, o del tofo y se evalúe a través del microscopio y bueno, diga, mira, sí, estos son cristales de urato monosódico, con la evaluación directa, ¿no? O pueden ser cualquiera de los otros, de estos otros criterios a través de la suma de los puntos. Por ejemplo, que haya una articulación afectada con un aumento de volumen con las características que acabo de decir a nivel del primer dedo del pie, o que tenga un episodio típico de rubor más dolor al toque más limitación, o que tenga episodios recurrentes, más que tenga episodios recurrentes, más de 2 episodios así que tenga un tofo clínico evidente, el ácido úrico que esté más 8 miligramos sobre decilitros o que esté igual o más de 10 miligramos sobre decilitros. Todos estos sumarían puntos. Ahora, si tiene un aumento de volumen, pero resulta que en el líquido sinovial salió negativo para urato monosódico, le resta menos 2 puntos. En este caso, pues habría que investigar qué es lo que está aumentando, qué sustancia es la que está ahí aumentando este volumen. Por eso es que le resta puntos, o sea, porque no es posible que sea, digamos que es menos posible más bien que sea un tofo por urato monosódico, porque si salió negativo. O que a nivel ecográfico se vea una imagen con doble contorno o que haya erosiones por daño. El tofo ya esté dañando a nivel de los huesos, de las articulaciones y eso se visualiza a nivel radiográfico. En total, todos estos criterios tienen que haber más de 8 puntos, igual o más de 8 puntos para diagnosticar la gota. ¿Cuáles son las otras complicaciones que genera el tofo, que genera la gota de forma crónica cuando se acumula? Pues la formación de tofos, que es acúmulo del urato monosódico en el nivel de las articulaciones, que genera destrucción de las articulaciones, generando esto artritis destructiva, entonces ya sería una artritis gotosa. Puede generar saturación a nivel del riñón, se acumulan esos cristales a nivel del riñón y genera una nefropatía úrica y hay unas patologías relacionadas con esto, con la gota, que serían la obesidad, la hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes tipo 2 y hay un mayor riesgo cardiovascular en esta situación. Un resumen rápido de lo que es la gota, formación de cristales de uratos que se depositan en la articulación, generan inflamación. Se localiza clásicamente lo que sería en el primer dedo del pie, formando esto lo que se llama podagra, que genera un dolor nocturno súbito. Olviden esta palabra. Se genera un estado de hiperuricemia, la fase se genera un estado de hiperuricemia, un ataque agudo, una fase intercrítica y gota crónica donde se forman los tofos. El ácido úrico puede ser normal durante el ataque agudo. El estándar de oro para hacer el diagnóstico son los cristales de urato monosódico en el líquido sinovial observados a través del microscopio polarizante y el diagnóstico clínico se realiza con la suma de los puntos a través de los criterios de Euler,
Las complicaciones típicas, formación de tofos distribuidos en diferentes partes de articulaciones y tejidos, destrucción de las articulaciones, artritis erosiva, nefropatías y síndrome metabólico. Y aquí tienen un cuadro resumidísimo de lo que serían las diferencias entre diabetes, hipertensión y gota. Bueno, importante es saber o recordar sobre el síndrome metabólico que se relaciona con muchísimas de estas enfermedades, empezando por lo que sería la obesidad de origen abdominal o localizada en la región abdominal, que produce sustancias inflamatorias que generan lo que sería la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina luego posteriormente se puede convertir en diabetes si la enfermedad prosigue. También la resistencia a la insulina activa lo que sería el sistema renina-angiotensina-aldosterona y esto va a dar lugar a aumento de la presión arterial, puede causar hipertensión arterial. La obesidad también, como se genera por una malnutrición por excesos, en este caso generada por una malnutrición por exceso, proveniente, por ejemplo, de altos consumos de carnes, las personas que viven comiendo parrillas y carne en vara, los que viven en el llano todo el tiempo, tienen alto riesgo de tener hiperuricemia y, por supuesto, desarrollar gota. La hipertensión arterial a la vez genera daño a nivel renal, la gota genera daño a nivel renal, la diabetes genera daño a nivel renal, o sea, es un conjunto de enfermedades que al final como que se interrelacionan entre ellas mismas y complican lo que ya está lo que ya está complicado. Y bueno, las guías internacionales que se utilizan para los criterios de las diferentes enfermedades y listo. Esto sería todo. Esto, como lo estoy haciendo hoy, vamos a considerarlo más que nada para los casos, no para el examen, para que sepan eso.